Hola, soy Domingo en la tarde. Hola, soy Amar Astral y les damos la bienvenida al cuarto capítulo de Domingo Astral, un podcast de astrología clara y sencilla para corazones sensibles. Oli. Oli, ¿Cómo estás? bien, ¿y tú? Bien también. No hemos saludado a nuestros auditores. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a nuestro capítulo 4. Wow, qué fuerte igual. Sí. Pensar que todo partió como un sueño. Todo empieza por un sueño, ¿eh? Bueno, esperamos que nada, que ya estén al día con los capítulos igual, porque hoy se viene un capítulo súper interesante. ¿De qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos. De Mercurio retrógrado. Algo de lo que todo el mundo habla en verdad cuando pasa, como que siento que también la gente lo lleva mucho como a culpar a Mercurio y se justifica mucho esos fallos por Mercurio Sí, retro. sí, es verdad. Y siento que conecta mucho también con esta idea de cuando Mercurio está retro, todo el mundo cree en la astrología. Sí, es Cuando verdad. Mercurio no está retro, la astrología son puros cuentos. Claro, y incluso las personas que son como más escépticas a la astrología, como que yo siento que igual se meten con Mercurio Sí, retro y buscan sí, porque yo creo que la a todo el mundo, responsabilidad. eso, a todo el mundo le gusta como decir, ya, la culpa es de Mercurio, no es mía. Ujú. Pero hoy día, porque ya nos conocen, vamos a replantear el entendimiento de Mercurio retrógrado. Y a desmitificar también muchas cosas, porque también algo que sucede es que la gente le teme a Mercurio retro. Sí, No solamente le culpa, sino que además le tiene miedo. Y eso es un tránsito que, bueno, sucede 3 veces al año, entonces también es como lo más repetido que tenemos todos los sí. años, pero que también le podemos sacar mucho provecho. Ahora, creo que es interesante también ahí que parte de la razón por la cual le tememos culturalmente es porque nuestra mentalidad cultural no gusta de ir hacia atrás, Mirar hacia adentro, ni ir hacia adentro. Y Mercurio retrogrado nos conecta con las dos cosas, ¿no? claro. Entonces creo que este tránsito y bueno, todas las retrogradaciones en general desafían esta noción de siempre ir hacia adelante, de siempre crecer. Y eso me lleva a empezar explicando qué es una retrogradación. Sí, eso es muy importante. Entonces, ¿cómo lo explicas tú? Eh, Primero vamos a hacer un paréntesis en esto y decir que todos los planetas retrogradan, excepto el Sol y la Luna, que Exacto. son luminares y no son planetas. ¿Ya? Entonces, eso es importantísimo. La retrogradación, la forma más fácil que tengo de explicarla, ya que en el capítulo anterior igual hablé de este ejemplo como en la carretera, vamos a seguir en el mismo ejemplo de la carretera. Cuando yo voy en un auto que va a cierta velocidad y de repente empieza a disminuir mi velocidad y el auto que venía más atrás me pasa. Y desde nuestra mirada, en el auto en el que estoy, que vendría siendo la Tierra, siento que voy retrocediendo. Si yo acelero, siento que el otro es quien está retrocediendo. Entonces, así explico las retrogradaciones, Ujú. como que en el fondo es como el efecto visual que tenemos desde la Tierra respecto como a este planeta que ralentiza su velocidad y que desde nuestro movimiento vemos como si ese planeta fuese hacia atrás, pero en el fondo solamente está más lento. Me gusta lo que traes y quiero rescatar de ello un concepto que me parece clave, que es, así como en una retrogradación pareciera que el planeta está retrocediendo, pero no lo está haciendo, muchas veces tenemos la sensación de estar yendo hacia atrás, Ujú. porque ya no tenemos una claridad que teníamos, porque hay una idea que estaba súper segura y de pronto la dudamos, pero no es cierto que estemos yendo hacia atrás porque perdimos esa claridad, sino al contrario, estamos yendo hacia adentro Claro. porque nos permitimos cuestionar algo que era cierto hasta ese momento y desde ese cuestionamiento surge la posibilidad de replantearlo o incluso reafirmarlo, pero con mayor certeza. Y sí, siento como que de hecho para quienes somos muy dispersos a nivel mental, como que siento que estos procesos como de Mercurio retro son importantísimos, porque claro, la energía mercurial que siempre acostumbra y mental y Ujú. desde la productividad que también el sistema nos está exigiendo constantemente, nos lleva todo el tiempo a estar afuera, haciendo, moviéndonos, accionando, como teniendo esas respuestas inmediatas, pero claro, con Mercurio retro para mí siento y que es como
aquietémonos un ratito, Sí, pensemos un poquito más las cosas, démonos este tiempo de 3 semanas para poder indagar en todo eso que nos está pasando, en esa conversación que fue incómoda, en eso que no dije y que debería haber dicho, en eso que quiero hacer pero que no me atrevo, en ese ujú, plan, en esa idea. Entonces, eh, para mí es necesario, sobre mm, todo, entender que Mercurio es el único planeta que retrograda 3 veces en un año. Entonces, como cada cierto tiempo, cada más o claro. menos 3, 4 meses, tenemos esta posibilidad de decir, para un poco, relajémonos un Sí, poquito. sí. Me gusta precisar a propósito de esto que, claro, esto es un efecto visual. Sabemos científicamente hablando que Mercurio no retrocede, ningún planeta retrocede en su Claro. elíptica, pero me lleva a pensar en lo mismo respecto al Sol. Ujú. Sabemos científicamente que no es el Sol quien gira alrededor de la Tierra, sin embargo, lo vemos girar a nuestro alrededor, Claro, ¿no? Entonces, un poco para decir que, claro, puede que no sea como lo cierto científicamente hablando, pero la experiencia de sí es real. claro. Porque, como decíamos en el primer capítulo, habitamos en la Tierra. Entonces, todos los planetas que desde nuestra visión Claro. giran alrededor de nosotros y tienen influencia en nosotros, vienen desde ese punto central en que nosotros habitamos acá. Sí. Y algo que también puede ser interesante entender es que los planetas, bueno, no se mueven en círculos, se mueven en elipsis Ujú. y varían su velocidad a lo largo de la elipsis, porque en el fondo el Sol está al medio atrayéndolos con la fuerza de gravedad y cuando están en el extremo de su elipsis, están más lejos, están más lentos y en la medida que se acercan al Sol, aumentan su Claro. velocidad y después cuando pasan el Sol vuelven a hacerse más lento. Entonces también esto para entender mejor por qué ocurre la Ujú. retrogradación, porque de pronto ese planeta puede estar en la parte tal vez más afuera de su elipsis, mientras que nosotros quizás estamos más al medio. Claro. Entonces nuestras velocidades también influyen en cómo eso se percibe. Ujú. De hecho, ya vamos a entenderlo más, pero hay un par de momentos que es cuando Mercurio está estacionario, que se ve quieto, Ujú. ¿no? Y que tiene que ver justamente con esto. Claro, pero antes de contarles más sobre Mercurio retro y todo este proceso, creo que sería importante contarle a la gente quién es Mercurio. Capítulo 4. Mercurio retrógrado. Bueno, primero, acá como que es necesario entender también, quizás para que no lo sepan, es que el arquetipo de un planeta se configura o podemos ir entendiendo el arquetipo de ese planeta porque están relacionados a los dioses romanos y griegos. Entonces vamos a partir para entender Mercurio de ver quién era Mercurio en estos lugares, o sea, desde esta mitología. Mercurio para la mitología, o sea, era Mercurio para la mitología romana, pero era Hermes para la mitología griega. Y Mercurio era el mensajero de los dioses, quien llevaba y movía la información entre los dioses, pero también no solamente era como en el Olimpo mismo, sino que también era entre la Tierra y el Olimpo. Entonces estaba siempre como en este movimiento. De hecho, Mercurio siempre ha sido representado como una persona joven, Mm. con un sombrero, un gorro, como un casco con alas, con también como en sus zapatos tenía alas, entonces está siempre moviéndose en este intercambio. Eso a mí me parece muy bonito porque creo que es una parte que se olvida quizás en la astrología del arquetipo mercuriano, Ujú. porque tendemos a entender la mente solo desde el plano 3D, material, Claro. físico, y me parece súper bonito la idea de que la mente al final también es algo que nos permite movernos entre los planos, Claro. ¿no? Como conferirle a nuestra mente esa capacidad, reconocer ese poder. Ujú. Creo que es muy bonito que solemos olvidarlo y como que la mente está muy aquí, 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 pero también es decir, ya, desde la mente puedo acceder a otros Y lugares. sí, porque de hecho también lo que pasa con esta como analogía de Mercurio moviéndose entre el Olimpo mismo y también yendo a la Tierra y volviendo al Olimpo, Mercurio está relacionado a todos los intercambios que suceden, o sea, entre tú y yo, entre uno y el resto, entre la mente y el corazón, entre el consciente y el inconsciente. Ahí está Mercurio yendo y viniendo Ujú, todo el tiempo. ujú. Entonces, eso es importantísimo también de entender, que no es solamente como la mente en sí, sino que es esta relación que existe dentro de mí mismo y la relación que sucede también entre nosotros mismos y quienes nos De rodean. hecho, me hace pensar eso que
si es que vieron el capítulo en que hablamos de los signos, Mercurio es regente de Géminis, que hablábamos que Géminis tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con Claro. entrar en contacto con las cosas para poder irlas entendiendo. Ujú, Y también es regente de Virgo, ujú. que decíamos que es esta capacidad de la mente de observar y entender el orden de las cosas, ¿no? Claro. Entonces creo que saber que Mercurio rige esos dos planetas también nos ayuda a entender la naturaleza de Mercurio. Sí, como desde Géminis es como este Mercurio que quiere saberlo todo y reunir información porque mientras más sepa es capaz de asociar esta información entre sí. Pero claro, desde Virgo es esta mente más analítica, Ujú. que como divide la información, como que analiza la información detalladamente para hacer algo con esta información, como algo útil. Sí. Y creo que ahí también entramos en algo que es súper importante a propósito del siglo XXI, información, redes sociales, qué sé yo, y es que nuestra mente, y acá incluso pensando en nuestro cerebro, como parte de lo que necesita para procesar la información que obtiene, está este juego entre entro en la info, interactúo, salgo Claro, y la y la proceso. proceso. Y esta segunda parte de procesar creo que es la que más nos cuesta, Claro. ¿no? Porque tenemos la costumbre de estar con el teléfono, de estar con un estímulo y entonces no procesamos. Ujú. Y es súper importante para que la energía de Mercurio funcione y haga su trabajo, entre comillas, Claro. que tenga ambos momentos. Claro, porque en el fondo también algo que rige Mercurio es ese intercambio de ideas que por supuesto, claro, a veces me voy en la locura o en la parte más geminiana y es como que lo hablo y lo digo nomás, pero al llevarlo a este procesar, a este análisis, es cómo transformamos también esta idea desde Géminis, signo de aire, mente, a esta parte más Mercurio, Virgo, signo Ujú. de tierra, como llevarlo a algo más material Y también. de cómo esa info también me transforma a mí. Ujú, exacto. Sí. Entonces, todo esto es para poder contarles y explicarles de que Mercurio tiene que ver justamente con todo lo que tenga que ver con la comunicación, con el habla, con la escucha, con la escritura, Ujú. con... ¿qué más? El El pensamiento, pensamiento, el aprendizaje. claro. Sí, Y tiene que ver además con la mente más racional y lógica. Como que eso es súper importante. sí. Y en términos de su ciclo, porque todos los planetas tienen ciclos, como dijimos, Mercurio retrograda entre 3 y 4 veces por año. Varía porque depende del momento del año en el que sea Claro. la retrogradación. Pero para que se hagan una idea, Mercurio en un año terrestre, Mercurio hace 4 años. Es decir, en el tiempo que la Tierra se demora en dar una vuelta al Sol, Mercurio dio 4. Ok. Su año dura 88 días terrestres. Ujú. Entonces es bastante más rápido y por eso también es que se produce una retrogradación más Claro, seguida, ¿no? claro. Y también algo que es como muy necesario de ver, que así como habla, o sea, a nivel como personal o a nivel vincular, tiene que ver con este intercambio como de información, de escuchar, de hablar, etcétera, también rige todos los medios de comunicación. Entonces rige el teléfono, el internet, las cartas, los transportes también, Ujú. todo lo que mueva mercancías, todo lo que mueva personas, todo lo que mueva dinero. Entonces, rige muchas cosas en verdad. Sí, Por eso también como que siento que es tan latente cuando retrograda, porque en verdad sí o sí vemos un efecto en nuestra vida de esto. sí, Siempre. es verdad, porque al final creo que tiene que ver con la comunicación entendida como el movimiento de algo desde un punto A un punto B. Ujú. Y ese algo puede ser información, pero también pueden ser elementos, como Claro, por ejemplo en el caso de los transportes, ¿no? claro. Porque al final el transporte también es una manera de comunicar, podríamos pensarlo, O de o de intercambiar o de intercambiar. mover cosas, Exacto. información. Y la comunicación es un intercambio de información, de Ujú. emociones, de saberes. Y así como también vemos muchas veces los efectos en cosas externas, también suceden a nivel interno. También es como que a ratos por esta como lógica de tener que estar siempre con la mente como rápida y en funcionamiento, nos desconectamos de algo que nos invita justamente el periodo de Mercurio retro, que es como ir hacia adentro, analizar, procesar, repensar, reorientar, reordenar. Sí, Como que, claro, es difícil porque en el fondo el sistema, la vida o las presiones como del mundo nos exigen estar todo el rato afuera. Pero en estos momentos es como
hay algo que se desconecta en este puente, por ejemplo, interno, que hace que a lo mejor diga cosas que no tenía que decir, que a lo mejor mande el correo mal, que a lo mejor crea que, no sé, tenía que decir esto y digo otra cosa, que se me olvidan fechas, que se me olvidan reuniones, que se me olvidan como, no sé. Y es interesante porque eso tiene, yo siempre pienso en el concepto de la pantalla azul de los computadores. Ujú, No sé si conocen esa imagen de cuando el computador colapsa. ujú. Bueno, es algo muy viejo, ya no pasa. Pero antes los computadores cuando colapsaban se les ponía la pantalla azul. Digamos que los computadores tienen algo que se llama la memoria RAM, que es lo que es una memoria temporal que pone los archivos necesarios para poder hacer alguna tarea específica. Ya. ¿Ya? Entonces, no sé, pues supongamos, yo para poder escribir necesito tener la capacidad de tener un lápiz en la mano, de tener letras en mi cabeza, ya, estoy dando un ejemplo muy Ujú. burdo, pero es un poco como el espacio en el cual se aloja toda esa información de manera temporal para poder ser utilizada Claro. en un momento dado. ¿Qué pasa? Que nuestra mente es un computador, pero que también tiene una memoria RAM. Ujú. Y dado que estamos en esta vorágine de siempre estar accediendo a información nueva y no tenemos tanto espacio para organizarla, nuestra mente de repente tira pantallazos azul. Claro. Y siento que Mercurio retro también es un poco eso, el decir, de nuevo, no se trata de echarle la culpa al planeta, sino decir tu mente, si es que no te tomas periodos para reorganizar, para procesar, va a colapsar. Y entonces ahí mando el correo Ujú. equivocado, digo lo que no quería, Claro. porque en el fondo no estoy pudiendo computar, organizar esa información de manera adecuada. Ujú. Y por eso sale mal. Y qué importante como hablar de esto, sobre todo cuando estamos en un momento de la vida donde la salud mental necesitamos ponerla dentro de nuestro listado de prioridades Sí. realmente, como necesitamos poder atender nuestra salud mental. Y creo que ahí también hay algo de reeducar a nuestro Mercurio, Ujú. porque al final del día, en el contexto en el que vivimos, sin quererlo, hemos desarrollado la costumbre a estar con un nivel de estímulos muy grande de manera constante. Ujú. Y la mente, el cerebro, tiende a la costumbre, Claro. busca lo que es conocido. Entonces, nos cuesta no tener el teléfono, no sacar el teléfono cuando me siento a esperar 5 minutos cualquier cosa porque me acostumbré a. Ujú. Y entonces nuestros mercurios están acostumbrados a esta velocidad. Claro. Y creo que también hay algo bonito en hablar de Mercurio retro como una invitación a desaprender Ujú. ese hábito de estar siempre exponiéndonos a algo y reaprender el arte de no hacer nada, que Claro. es difícil, estamos de acuerdo. Pero incluso yo hace un poco leí un libro que se llama El arte y la ciencia de no hacer nada. Ya. Y aprendí de la neurociencia detrás de no hacer nada. Y efectivamente no hacer nada es una necesidad biológica de Ujú. nuestro cerebro. Porque justamente cuando no hacemos nada, el cerebro procesa. Claro. Y si pensamos en la vida tiempo atrás, estaba llena de momentos de no hacer nada. Ujú. Muy llena de momentos de no hacer Y nada. aparte que siento que hay algo en el no hacer nada que además de hacer como este proceso, es donde aparece la creatividad muchas veces, Exacto. porque no estamos con la obligación ni con la presión de tener que estar haciendo algo. Entonces, cuando no estoy haciendo nada, de repente ¡pum!, aparecen como proyectos creativos, Por, aparecen ideas y aparecen cosas que es como, wow. por eso se te ocurren las cosas cuando estás en la ducha, Claro. cuando estás caminando, cuando estás Lavando en la platos. cocina lavando platos. Y es que, chiques, esto es neurociencia. Se Claro. activa cuando no hacemos nada o cuando digamos que no estamos teniendo un nivel de estímulo importante a nivel Ujú. mental. Se activa una parte de nuestro cerebro que solamente se activa cuando no hacemos nada. Claro. Y esa parte lo que hace es conectar cables. Y por eso, ¡pum!, emergen ideas nuevas, porque se Ujú. conectaron dos cosas y ¡pum!, se me ocurrió algo. Y sí, de hecho yo, y aquí díganme quienes sean geminianes o Virgo, yo siento de que para ellos, sobre todo para estos dos signos, Mercurio es súper útil, sobre todo para las personas Géminis, como que yo veo como, bueno, porque también siempre me he rodeado con muchas personas Géminis, pero veo cómo se aquietan. Porque claro, la energía Mm. geminiana es de estar constantemente estimulando la mente, de estar siempre en la afuera, moviéndose, como ya no estoy haciendo nada, pero mi mente sí está haciendo algo y después salto de un pensamiento al otro y así. Ujú. Pero Mercurio retro muchas veces es como, les lleva a esa mente a decir como, oye,
Claro. ¡Wow! ¡Qué tranquilidad que es no estar saltando de un Sí, estímulo al otro! sí. Bueno, un poco también para ir entendiendo Ujú. la dinámica rápida de Mercurio. Mercurio es el más rápido de los planetas fuera de Luna. Claro, porque también es el que está más cerca del Sol. Exacto. Y Mercurio se queda entre 2 y 4 semanas por signo, a diferencia de, por ejemplo, como veíamos, Saturno, que está de 2 a 3 años, Ujú. Plutón, que puede llegar hasta 20. Mercurio se queda de 2 a 4 semanas y puede llegar a estar 2 meses si es que retrograda justo al final de los Claro. grados de un signo. Eh, pero entonces también para ir entendiendo que su naturaleza es más rápida, Ujú. su ciclo es más corto. Y de hecho también Mercurio en todas las cartas natales, o sea, como nunca está tan lejos del Sol, Ujú, no está a más de 28 grados de separación del Sol. Esto quiere decir que o lo tenemos en el mismo signo que nuestro Sol, o está en el signo siguiente, o está en el signo anterior. Como más allá de eso, no pasa. Bueno, a ujú, no ser que, no sé, tenga el Sol en el grado cero de un signo, a lo mejor puede que esté 2 signos atrás en mm, el último grado de ese signo, podría llegar a ser. Pero normalmente está súper cerca, sí, entonces es como el primer ayudante del Sol, siento, sí. como que es quien ayuda a primero poder entender a ese Sol, para después poder empezar a expresar también Mm. esa naturaleza del Sol. Sí, y eso es bonito también porque al final, dado que tiene esta cualidad, Mercurio nunca hace oposiciones con el Sol, Claro. nunca hace cuadraturas con el Sol, sí con los otros planetas, pero en el fondo hay una especie de sinergia natural entre estos Ujú. dos. Claro. Sí, Y de hecho, cuando hacen, el único aspecto que hace con el Sol es una sí, conjunción. Y esa conjunción sucede justo en un proceso en el que Mercurio estuvo retrogradando, porque ese exacto. es el momento más cercano que tiene el Sol y Mercurio en las cartas natales. Sí. Entonces, todo eso es lo que podemos decir respecto al arquetipo de Mercurio y bueno, vamos a entrar en cuáles son las fases de la retrogradación de Mercurio, pero creo que ahora queda un poco más claro por qué nos cuesta, nos disgusta Ujú. que retrograde Mercurio, porque en el Claro, fondo este movimiento constante, esta cosa de ir hacia adelante se pone en pausa y sabemos que cuando no estamos produciendo nos viene la crisis, ¿no? exacto. Así que vamos ahora a nuestra siguiente sección, en la que vamos a hablar de cuáles son las fases de Mercurio retrógrado, qué es lo que pasa en cada una, y después se vienen algunos Cositas. consejitos. Fases de Mercurio retrógrado. Si bien la gente normalmente se ataca o se atrapa o le pasan cosas en estas 3 semanas de Mercurio retro, es importantísimo entender que el proceso completo de Mercurio retro son alrededor de 9 semanas. Pero claro, lo que más sabemos es estas 3 semanas que Mercurio está retro y que es donde están los efectos como más potentes Ujú. realmente que nos suceden o que suceden en nuestro entorno, que ya vamos a hablar de eso, pero es importantísimo como poder, para sacarle todo el provecho necesario, es entenderlo en este proceso completo de nueve Sí. semanas. De hecho, quizás han escuchado por ahí a alguien decir este concepto de la presombra o Claro. Mercurio entró en sombra, Mercurio salió de sombra, Ujú. Mercurio está estacionario. Quizás son palabras que han escuchado y ahora vamos a ahondar en ellas y qué significa. Entonces, la presombra. Más o menos 2 semanas, un poquito más de 2 semanas Sí, como antes dos de, semanas y 2 semanas y media por media más o ahí. menos, antes que empiece la retrogradación, Mercurio está en lo que se conoce como la presombra. Digamos que Mercurio va a comenzar su retrogradación en el grado 20 y se va a ir hacia atrás hasta llegar al grado 6. 6, pongámosle. Es decir, desde el 6 al 20 es lo que se considera la presombra, Claro. porque es el espacio por el cual Mercurio va a retroceder. Ujú. Eso es lo que se conoce como presombra. Explicándolo desde una mirada así como en una carta, por ejemplo, sabemos que todos los planetas avanzan desde Aries a Piscis. Ese es su tránsito normal. Entonces, en esta sombra prerretrógrada, lo que hace es Mercurio está pasando por primera vez por una zona de nuestra carta. ¿Por qué se llama presombra? Porque en esas como casi 3 semanas, 2 semanas y media previo a su retrogradación, Mercurio pasó por primera vez por esos grados matemáticos, por esa zona en nuestra carta, donde nos mostró algo,
donde algo se reveló, donde hubo una primera conversación, donde hubo un primer conflicto, donde hubo una idea o donde hubo algo que en el fondo, en esta primera fase, es como nos despertó, nos hizo ver esta situación. Exacto. Después de su presombra o su sombra pre-retrógrada, Mercurio vive lo que se conoce como Mercurio estacionario. ¿Qué significa eso? Que desde la perspectiva terrestre pareciera que Mercurio está quieto. Esto dura 2 días más o menos, entre 1 y 2 días. De nuevo, no está quieto, pero se ve como si estuviera quieto. Aquí creo que es importante hacer la aclaración porque también es una parte del proceso respecto a la cual algunos astrólogas dicen cosas. Y yo por lo menos he escuchado mucho como en los días de Mercurio estacionario no hagas nada, no te muevas, ¿no? Y creo que en esencia para mí tiene que ver con el momento de reconocer la pausa, ¿no? Es un poco el decir, ok, voy a parar. Claro. Y también permitirse, porque creo que reconocer que tenemos inercia en el movimiento y entonces no se trata de que voy hacia adelante, de repente, pum, me di la vuelta, sino decir, ok, voy hacia adelante, me detengo. Y una vez que me detuve, puedo empezar a ir hacia atrás. Exacto, porque además, bueno, es difícil parar en verdad en este sistema, pero esos son días y en verdad este proceso es como aquietarnos, tomando las cosas con más calma, tratar de relajarnos más, de darnos a lo mejor un momento de tiempo libre, como... O de cuando te dicen, por ejemplo, necesito una respuesta, de decir, dame unos días. Claro. ¿No? Siento que también es ese gesto de salir de la urgencia, de aceptar la pausa como algo que va a ocurrir. Claro. Y en el fondo internamente decir, no necesito tener esto claro, porque creo que también en la presombra suele pasar que, como tú bien mencionaste, surgen estos temas que nos inquietan, nos interesan, entonces de pronto en la presombra también aparece la ansiedad. Claro. ¿No? De, ay, tengo que resolver como... Y creo que Mercurio estacionario también es el recordatorio de decir, chicas, no hay apuro. Claro. Nadie te está poniendo una pistola en la cabeza para que esto lo resuelvas ahora ya. Y esto que crees que tienes que resolver, lo vamos a tener que revisar en la siguiente fase, que es la fase retrógrada. Exacto. Y que ahí es donde tenemos estas 3 semanas de las que todo el mundo habla y la que todo el mundo se ataca y en el que pasan cosas. Entonces, ahí es donde viene esta segunda parte. O sea, primero, en la primera fase, sombra pre-retrógrada, pasamos por primera vez directos. Seguimos avanzando. Pero en la sombra, o sea, en el momento de la retrogradación, volvemos a pasar por este mismo lugar por el que ya pasamos, pero en sentido contrario. Retrocedemos por ese mismo lugar. Y ahí es donde viene la revisión. Ahí es donde viene la segunda conversación. Ahí es donde viene el, ok, se me ocurrió esta idea. Bueno, desarrollémosla entonces en la temporada de Mercurio Retro. Sí. Repensémosla, veamos otras perspectivas, tratamos de verla de todos los lugares distintos. Si tengo que tener esta conversación con esta persona, bueno, ese es el momento en el que yo repienso esto. De hecho, normalmente lo que sucede es que si yo tengo que tener una conversación seria con alguien, en esta fase vamos a tener 3 conversaciones. Y es real. Ya yo les voy a dar un ejemplo muy concreto que me pasó cuando hablemos de consejos, pero es real. Es real. Sí. De hecho, a mí me gusta pensar en si es que voy caminando por un camino cualquiera y voy hacia adelante y de pronto me detengo y me devuelvo, voy a descubrir cosas que no había visto de ese camino cuando iba hacia adelante. Y entonces, quizás después cuando me vaya para adelante de nuevo, puedo desviarme aquí, o quizás ya sé que aquí está algo que antes no sabía, entonces puedo pasar por ahí, ¿no? Creo que es bonito también repensar, o sea, pensarlo desde ahí. Al final el ejercicio de repasar por donde ya pasé me permite ver detalles que no había visto. Claro. Y de nuevo, hay que volver a pasar. No está mal volver a pasar, no significa que estoy equivocándome, sino al contrario, creo que también es un poco para mí decir, a propósito de que hablamos del arquetipo de Mercurio, decir, si es que el arquetipo, el planeta que rige todo esto, tiene esta cualidad de retrogradar 3 veces al año, entonces nuestra mente funciona de esa manera. Claro. Y es la narrativa
mercantil, productivista, cultural, la que nos ha llevado a pensar que debiera funcionar de otra forma. Y entonces ahí se produce el conflicto interno de ¿por qué estoy queriendo ir para atrás? Pero en realidad no es que tu mente tenga un problema. Tu Claro, mente está haciendo lo que la mente hace. claro. Pero está Oye, entrando en conflicto con un discurso que tiene. qué bueno verlo desde ese lugar, nunca lo había visto, me encantó. Me encantó. Bueno, en esta fase retrógrada, que son como las 3 semanas más, comillas, críticas, es donde vemos los efectos. Que se nos echa a perder el teléfono, que tengo un viaje y me atrasaron el vuelo, que de repente iba en la carretera y me quedé en un taco 8 horas porque la carretera la estaban justo arreglando. ¿Qué otras cosas se me va Siento a pasar? que todo lo que haga, y muy en línea con lo que veníamos diciendo, que una situación, conversa, persona que iba a llegar desde un punto A a un punto B se atrasa. Ujú. Y eso genera frustración, pero al final es como la vida diciendo, para, Claro, no importa cuánto lo intentes, tienes que parar, no va a claro. resultar. ¿No? Un poco pienso en el taco. Ujú. El taco es un espacio de no estar haciendo nada. Claro. Y la Y gente se enoja y se estresa y que toca la bocina y claro, que... o no sé, que ibas a viajar el lunes y hubo un problema y vas a viajar el martes, entonces te queda un día entero de ¿Qué ¿y hago? ahora qué? Claro. ¿No? Entonces creo que al final tiene que ver con eso, con todo lo que nos lleva a dejarnos en ese momento de ¿y ahora qué hago? Ujú. Creo que para mí esa es la esencia de estas 3 semanas, que claro, se puede traducir en movimientos, viajes, el teléfono, pero al final siento que es eso, como algo que iba para adelante no va a ir para adelante y te va a Claro. obligar a quedarte como en ese espacio de incomodidad, de no moverte. Ujú. Sí, de hecho, a mí me pasó una vez que, te juro, fue literal, así como que yo no lo podía creer. A mí siempre me explota la cabeza con la astrología, le encuentro tanto sentido a las cosas. Mi computador dejó de funcionar, de un día para otro. No, no descargué nada, no, dejó de funcionar. Y de repente como que ya yo insistía y como con esta necesidad de tengo que tener el computador funcionando y de repente, claro, me meto a ver y justo Mercurio estaba empezando a retrogradar. Dije, ok, estas 3 semanas no voy a insistir acá, voy a volver a lo básico, voy a volver al papel, al lápiz, a crear desde lo manual también, a tomarme como esto con más calma. Y te juro que en ese momento fue así como, ya me lo tomé así y dije como, bueno, también Mercurio está retro, a lo mejor también es necesario mandar a arreglar ese computador. En vez de seguir estresándome, decir no funciona, no funciona, no funciona, fue así como, bueno, necesita una reparación. Y listo, me desprendí del computador ese tiempo. Y claro, después cuando arrancó directo, calzó perfecto en que me entregaron el computador, funcionaba perfecto y pude llevar todo lo que había muy mercurialmente, sacar del papel, llevarlo justamente al diseño o a todo lo que tenía que hacer realmente en el computador. Entonces, como que siento que ese ejemplo, esas cosas son las que también nos llevan un poco a decir como, perdámosle el miedo. Eso, creo que es muy clave porque al final, ¿qué pasa cuando el computador se echa a perder? Siento que, ¿qué voy a hacer ahora? Claro, ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Cómo voy a resolver? Y de alguna manera te demuestra este periodo que no te moriste, exacto. no pasó nada. Y quizás al contrario, pasaron cosas que no hubieran pasado con el computador Ujú. porque tenías el papel, Y sí. ¿no? Entonces creo que también siempre este periodo de la retrogradación es un poco el abrirse a entender la iteración como algo que es beneficioso. Y también siento que la mente tiene esta tendencia a creer que de la forma que imagina es que va a funcionar. Y Ujú. Mercurio retro para mí también es mucho el decir, no es como tu mente cree que va a ser. Tu mente también está siempre aprendiendo y tiene que dejar de asumir algo Ujú. y descubre que eso va a pasar, pero de una forma distinta a la que creía que. Claro. Entonces también creo que es como el desapego a la idea, el desapego a la expectativa, para permitir el otro proceso de la mente que es el de la apertura, el de la Ujú. observación, ¿no? Porque bueno, después de que retrograda por 3 semanas, vuelve a quedar estacionario, Claro. ahora en lo que se conoce como estacionario directo, porque se queda quieto, pero ya no para irse hacia atrás, sino para irse hacia adelante. Y aquí de nuevo aparecen muchas personas en el mundo de la astrología diciendo, en estos días no hagas nada, no te muevas, Ujú. no sé qué. Y para mí de nuevo tiene que ver con esta pausa, Como pero de integración. exacto, porque Ujú. la otra pausa es decir, ya,
ok, necesito parar, necesito ir para atrás. Esta pausa es decir, ok, fui para atrás. Ujú. Reconozco que lo hice, le doy cierre a este proceso y me dispongo a ir hacia adelante, pero de una manera distinta. Y creo que esto, para mí, los momentos estacionarios son muy clave porque creo que muchas veces tendemos a pasar a la acción de forma directa por ansiedad. Y cuando no tenemos esa pausa entre acción, tendemos a accionar de la misma forma que lo habíamos hecho antes. Ujú. En cambio, cuando me paso un día, 2 días diciendo, ya, sí, mira, las últimas 3 semanas pasó esto, no sé qué, de nuevo, este silencio en el que estoy procesando de forma orgánica, cuando vuelvo a actuar lo hago de manera distinta y Claro. no repito lo que estaba haciendo. Y eso es lo que nos lleva a la tercera fase de este Mercurio retro, entre comillas, que es la fase post-retrógrada, Exacto. donde volvemos a pasar ahora por tercera vez, o sea, primero pasamos hacia adelante, luego nos devolvimos por el mismo camino y ahora en esta fase volvemos a pasar por ese mismo camino, pero ya con muchísima mayor claridad, Exacto. con muchísimo mayor manejo de las cosas, con mucha información que procesamos, con muchas cosas que repensamos, que reordenamos, que tuvimos que ver desde distintas perspectivas realmente. Entonces es ahí donde sucede el momento de empezar a decidir, tener la conversación definitiva, quizás firmar el contrato realmente, quizás lanzar el proyecto que teníamos en mente. Sí. Y siento que esta etapa es muy linda porque cuando hemos vivido el proceso de Mercurio retro con conciencia, es decir, registré las fechas, puse atención a los temas, en esta fase es muy evidente Claro. cómo gané algo a propósito del proceso, ¿no? Entonces siento que también es bonito este periodo como una manera de reforzar positivamente el hacer el proceso de ir hacia atrás, Ujú. para que cuando me encuentro con la frustración tenga un registro interno de decir, ya, ok, sí, ahora puedo estar sintiendo frustración respecto a esto, pero sé que en 3 semanas más esta frustración se va a convertir en algo muy bueno. Claro, en ¿no? claridad. En claridad. Y de hecho, ahí hay algo importante que nos faltó mencionar, que durante la fase retrógrada, Mercurio retrocede y se encuentra con el Sol. Y ahí es donde sucede la conjunción del Sol con Mercurio. Y ese es el momento de mayor conciencia, Ujú. como el momento de mayor claridad, es el momento como de, claro, por supuesto, esto era así, o encontré las palabras, y en el fondo esto puede ser un día a lo mejor, pero como hablamos en algún momento, cuando el planeta ya se está acercando, está generándose eso. Entonces la fase de retrogradación es el momento en el que conectamos Sí. el Sol con Mercurio y es como, De hecho, me ha pasado y yo tengo una prima con la que hace mucho tiempo que hablamos de astrología y siempre cuando estamos viviendo estos tránsitos, oye, ¿cómo va con el retro? Oye, ¿cómo va con los eclipses? Y de verdad que en los últimos 3 años, siempre, siempre, siempre que ocurre lo que se conoce como el Mercurio Casimi, que es la conjunción Mercurio-Sol, siempre nos pasa. Hoy día lo entendí todo. Ahí como yo mandándole el audio, oh, es que me pasó esto, que no sé qué, y ellas, sí, sí, de verdad es impresionante como en ese día, y de nuevo, creo que tiene harto que ver con el hecho de que nos permitimos ese día un espacio para, porque en el fondo, creo que cuando hablamos de astrología es importante decir que sí, la astrología al final puede tener influencias, pero al final del día si es que yo sé que Mercurio está retro, pero sigo con todo como si nada, no le voy a sacar el provecho y quizás llega el día del Mercurio Casimi, en verdad no entendí nada porque no permití físicamente que eso ocurriera. Entonces, Claro. por ejemplo, para el día de Mercurio Casimi, yo sí o sí me doy una caminata, baile, una meditación, porque es darle a mi cerebro, a mi cuerpo 3D, la capacidad de hacer ese proceso, porque no es como que si estoy en el frenesí de estar trabajando, Claro. no me va a llegar esa información, porque esa información no llega en el frenesí, esa información llega en la pausa. ¿no? Entonces creo que también es decir, este es un regalo, pero también hay que intencionarlo para que pueda pasar. Sí. Tú eres bien Mateo, igual como de seguir los tránsitos Sí, así, tengo yo como que 4 planetas en Capricornio, así que... a mí me pasa que yo lo vivo más como, bueno, ascendente en Acuario, sol en Sagitario, como, ya sí sé qué está pasando, pero veamos. Como, veamos qué va a pasar, veamos qué se va a revelar.
retrogradar, pero Ah, claro, igual con mucha conciencia de decir como, ya, si eso está pasando, entonces si me veo conflictuada en algo, es como, bueno, Mercurio va a retrogradar, entonces voy a encontrar la solución, pero va a tardar, me tengo que tomar todo este tiempo, si estoy creando algo que quiero lanzar, también me lo tomo así. Entonces, sí, sí, o sea, realmente es como... no se trata de, no todo el mundo tiene que ser como yo soy como, yo literal en mi cuaderno es como, ok, Mercurio retrógrado día uno, Mercurio presombra día uno, como de verdad soy así. Pero creo que al final tiene que ver con la conciencia, ¿no? Claro. Con decir, ya, esto está pasando. Yo siempre pienso en la idea como de poner un pin en la mente, Ujú. ¿cachai? Porque claro, yo soy así de súper cuadrado de escribir las cosas en eso, pero creo que se trata de la conciencia. Sí, Sí, de todas formas, o sea, como es muy útil, o sea, de verdad, si sabemos entender estos tres procesos, vamos a poder verlo tan claramente en nuestra vida sí. y entendiendo también como las cosas que mueve Mercurio, todo lo que le contábamos anteriormente, como los medios de comunicación, los procesos de nivel interno, los intercambios con las personas, los contratos, los trámites, Sí. las firmas, los aviones, los viajes, como son tantos temas que es imposible que alguna persona no sufra al menos un efecto de Mercurio retro. Y yo he leído muchos libros sobre creatividad, he aprendido mucho sobre creatividad en los últimos años y todos repiten algo y tiene justamente que ver con esto, con la importancia de permitirse ir hacia atrás, Mm, del proceso creativo como algo que no es lineal y de todo lo que ocurre en la pausa y de todo lo que ocurre en la revisión. claro. ¿No? Tampoco se trata de siempre estar mirando para atrás, pero es entender que para que algo sea creativo, es decir, que se transforme, necesita hacer esto. Y ahí entonces entramos en la contraculturalidad de Mercurio Retro, Ujú, porque claro, el modelo económico no quiere que paremos, claro. no quiere, no sé, la aerolínea no quiere que haya un día en el que se retrasan los vuelos, ¿no? Entonces a mí también me gusta pensar en Mercurio retrógrado y a propósito del capítulo anterior, en cuando me voy en las voladas de imaginar cosas bonitas, me gusta pensar que el día de mañana pueda haber vivamos en un mundo en el cual 3 veces al año se cierran los aeropuertos por una semana. ¿Te imaginas ahí? Estoy inventando, más allá del hecho en sí, es un poco el decir qué pasa si a nivel cultural, sistémico, integramos la pausa. ¿Cuánto? Claro, Porque aquí volvemos a esto de la eficiencia y la productividad. Cuando no paro, cuando no reviso, mi productividad baja. es verdad. Y cuando paro y reviso, mi productividad sube gigantescamente. Entonces, en este frenesí de nunca parar y ser más productivo, al final estamos disparándonos en los pies constantemente. Entonces, me pregunto, ¿qué tanto más eficiente podría ser el planeta, el modelo económico, si es que tuviese pausas periódicas? Ujú, Y que realmente el mundo parara claro. por un día cada 3 meses, da lo Ay, es mismo. que el mundo sería tan distinto si todos supiéramos astrología, te juro. Pero respecto como a lo que tú decías, pienso como en estos colegios que tienen vacaciones como trimestrales. Me hubiese encantado estar en un colegio así realmente, pero claro, o sea, es como terminamos un trimestre, tenemos una semana de vacaciones y Sí, luego volvemos y seguramente eso hace un cambio en la forma en que la infancia y la adolescencia integran la sí, información, aprenden o se disponen a este proceso de aprender, que si tengo solamente como vacaciones a mitad de año, 2 semanitas y después cien por volvemos con ciento, todo, cien por como... ciento. De hecho, lo que dijiste me hizo pensar en un documental que vi hace poco de Duki. No sé si conoces a Duki. ¿No? Duki es un rapero argentino que fue de los primeros en hacerse famoso de como esta nueva ola del trap. Ya. A mí me gusta mucho él, su música, no soy tan fan de su música, pero él me gusta porque siento que tiene una energía muy sensible y a la vez como fuerte, no Ujú. sé. Bueno, la cosa es que en este documental, ¿por qué lo traigo? A él le pasó, y lo cuentan en el documental, que digamos que su fama fue muy explosiva y tuvo un periodo de 5 años en los que no paró. Ya. Y pasó de estar rapeando en batallas en un parque a estar haciendo conciertos Mm, gigantescos y estaba ahí, pa, pa, pa. Y claro, en qué terminó? Drogas, claro. ansiolíticos. Él decía, como ya estaba en un nivel de ansiolítico que estaba en la dosis más alta y no sentía nada, porque tenía una resistencia a los ansiolíticos y estaba todo el día carreteando y hacía conciertos drogados porque no tenía energía y llegó la pandemia. Y obligadamente tuvo que dejar de hacer conciertos. Y en ese momento, recién ahí, él se dio cuenta que ya no era solo Mauro, Claro. ahora era el Duki.
Y, Qué él- fuerte. y era un ser humano famoso y era una persona que había gente que quería que hiciera música y que él ahora si posteaba algo en Instagram eso tenía un efecto. Y entonces dijo, wow, ok, si es que voy a hacer el Duki, ¿qué es lo que tengo que hacer para que Mauro pueda estar bien? Ujú. Y para que Mauro sostenga al Duki, ¿no? Y entonces, bueno, empezó todo un proceso de rehabilitación, Wow. Entonces, creo que es así de profundo el efecto de la pausa y la Ujú. necesidad de la pausa, porque al final es un poco el decir, si es que no paro, no termino de hacer cuerpo las cosas, no termino de pasarlas por mí, y entonces es como, no sé, por ejemplo, si es que yo hago un curso, estudio algo, y estoy estudiando, y termino el curso y sigo mi vida y todo sigue, pero nunca me detengo a decir, oye, a ver, ¿qué pasó? Ujú. ¿Por qué empecé este curso? ¿Qué aprendí en este curso? No integro la información, ¿no? Claro. Entonces creo que es como, quiero ser súper insistente en este tema, porque también es algo que a nivel personal he estado trabajando harto, la importancia de la pausa para integrar. Ujú. Porque creo que ahí también viene esto de, y a mí me pasa mucho cuando la gente llega a las sesiones conmigo, se ha repetido esta afirmación de no quiero que la vida pase y que Ujú. no haya cambiado nada. Y ahí yo les digo, ya, ¿y has parado? Claro, ¿Has permitido que las cosas cambien? Porque claro, pues no van a cambiar si es que no paras, es verdad. ¿no? Y siento que como que esos momentos de crisis también son los que muchas veces llevan a las personas a querer encontrar respuestas en la astrología también. Cierto. Como que, o sea, como que siento que, no sé, viéndolo así en un proceso más amplio y no quizás llevándolo solo como a las temporadas de Mercurio retro, sino que a lo que dices tú, el momento de parar, es cuando, no sé, las personas llegan a leerse la carta y a buscar esta respuesta y a decir como, wow, no había visto las cosas desde este lugar, no me había detenido a ver que quizás el piloto automático en el que estoy constantemente, la productividad, no me estaba permitiendo ver todas estas otras aristas de mi vida que Sí, están descuidadas y que siento que se relaciona mucho como a esta cuestión de Mercurio, porque Mercurio, como decíamos, rige Géminis, pero también rige Virgo y Virgo rige la salud. Entonces muchas veces las pausas vienen con el cuerpo obligándote a frenar, pero enfermándote. exacto. Es como estoy tan estresado que de repente mi sistema nervioso colapsó y tuve que pedir una licencia psiquiátrica por tanto tiempo para parar. Sí, O el cuerpo reclamó, o te enfermaste de algo, no sé, jaqueca, como que el cuerpo también somatiza de sí, muchas pues. formas distintas cada persona. Pero claro, esas son las pausas que en el momento, o sea, si no la tomo con conciencia de decir, me voy a tomar las cosas con más calma en un sistema que me está pidiendo constantemente productividad, Mm, a lo mejor no es dejar de producir, pero a lo mejor es dejar de exigirnos producir con el mismo nivel e intensidad todo el tiempo exacto. para no tener que llegar al extremo de enfermarnos, para no tener que llegar al extremo de colapsar, para no tener que llegar a un extremo de decir como yo no puedo más con mi Sí, vida. estoy muy de acuerdo. Y qué importante, como decía antes, esto relacionarlo justamente a la salud mental, o sea, como estamos en un proceso acá en Chile crítico respecto como a la salud mental y a los suicidios, por ejemplo, Sí. como... Y pienso que esta noción de Mercurio siendo el que sube al Olimpo y baja a la Ujú. Tierra, también me conecta con, a propósito de lo que dices, con lo incómodo, con lo cómodo y lo incómodo, Ujú. ¿no? Creo que Mercurio retro también muchas veces, o la pausa en general, nos lleva a observar aquello que no nos hace sentido, aquello que nos está haciendo ruido, y eso incomoda. Y también estamos en una cultura que es súper aversiva a lo incómodo. Ujú. Es como eh, queremos dormirnos, queremos que todo sea placer, queremos que todo esté bien siempre. Y entonces Mercurio Retro también nos conecta con eso, con esa honestidad Ujú. y con esa tolerancia a lo incómodo como una forma de ganar mayor comodidad. Porque si no, lo único que hago es siempre estar tapando y entonces Claro, entro en ese frenesí, pero ese frenesí tampoco es cómodo, solo que no estoy mirando lo otro. es Es automático, claro. automático, exacto. En el fondo es como un actuar que se desenchufa de lo emotivo y por eso es más cómodo, Ujú. pero no es realmente grato. Claro, y ahí es donde entramos a esta conexión como cuerpo, mente, corazón también, como que quizás
Estos momentos de Mercurio retro también vienen a decir como salgamos de acá arriba de la mente y vámonos un poquito al corazón, como a Sí. ver qué nos está pasando, cómo nos estamos sintiendo, como cuánto espacio le estamos dando a lo emocional también. Ujú. Y eso que dices es muy clave, porque al final pienso que Mercurio o nuestra mente es una herramienta. Ujú. Y creo que el corazón es la guía. Y esto suena súper como cliché, pero en realidad creo que Mercurio Retro también viene a recordarnos esto. ¿Por qué? Porque ya, pasamos por primera vez por estos temas, empiezan a aparecer, vemos algo que nos incomoda o qué sé yo, es la mente la que tiene la capacidad de entender que hay algo que no está Claro. funcionando. Pero no es la mente la que genera la emoción, es el cuerpo Ujú. el que genera la emoción. Y es la mente la que puede leer esa emoción a través de un pensamiento y derivarlo en una acción, O ¿no? ponerlo en O palabras ponerlo en también. palabras. Entonces, al final, creo que los Mercurio Retro también nos enseñan cómo la mente es una herramienta de las muchas que tenemos para generar mayor bienestar y que no sea la mente el centro de nuestro comando, Mm, sino que sea una herramienta para. claro. Mi prima siempre me dice, me habla de que somos como una nave espacial y tenemos 1000 botones y tenemos que aprender a apretarlos y entender que cuando pasan ciertas cosas, ciertos paneles son los necesarios. Claro. Y creo que la mente entra en ese lugar. Y un poco decir, ya, sí, la mente es una herramienta maravillosa, pero una vida que se vive desde la mente y para la mente no hace feliz a nadie. Es verdad. Period. Es cierto. Bueno, nos fuimos igual en la profunda, pero me Sí, encantó realmente. necesario. Muy necesario como también no ligarlo solamente como a este proceso de que se me echó a perder el teléfono en Mercurio Retro, sino que también poder llevarlo al proceso mental Ujú. real. Así que, bueno, podemos pasar a nuestra próxima sección que les vamos a dar ahí a hablar un poquito de cuáles son los efectos o las cosas que podrían afectar o que tienden a afectar Mercurio Retro y también consejos para vivir esto con mayor conciencia y sacarle todo el provecho posible. Consejos para Mercurio retrógrado. ¿Con qué tenemos que tener cuidado? ¿Qué podría pasar? ¿Qué consejos les podemos dar para las temporadas de Mercurio Retro? ¿Con qué partirías? Yo partiría diciendo, no tengas miedo. Ante todo. Ante todo, primero. Eh, Creo que lo que podría pasar en términos generales es que algo que se sentía claro aparezca y de pronto ya no haya claridad. Ujú. Para mí esa es la forma más como central de decirlo, porque esto puede tener muchas expresiones. Por ejemplo, efectivamente puede ser que una persona, y me ha pasado, con la que no hablaba hace mucho tiempo, aparece durante la presombra. Porque hay mucho también mito en que vuelve el ex. Claro, Y la gente es como que está así, siento sí, que condicionan un poco a la gente a decir como, va a volver mi ex, ¿cuál será? O como tengo que yo ser ese ex que va a volver a la claro, vida de otra claro. persona. Entonces ahí creo que está bueno lo que dices porque un poco es decir, no condicionarse Claro. y puede que vuelva el ex, pero no se trata del ex, se Ujú. trata de lo que el ex trae, de lo que el ex muestra, si es que fuese Porque el aparte ex. yo lo pienso así de que, claro, como Mercurio retro nos lleva hacia adentro, en este ir hacia adentro, pensando en que yo soy el ex, es como puedo empezar a hacer este mea culpa de decir, uy, la cagué en esto, uy, quizás debería haberle dicho esto otro. Entonces, en esa temporada es donde a lo mejor, en vez de yo hacer el proceso conmigo y ese mea culpa como a Claro, nivel personal, le mando el mensajito como, oye, hablemos, oye, veámonos. sí. Y eso que dices creo que también es muy importante, no tomarse las cosas personales. De hecho, estamos grabando este capítulo un día después que Mercurio entró en su sombra pre-retrógrada. Claro. Y justo el día antes que Mercurio entrara en su sombra pre-retrógrada, me habló una persona con la que no hablaba hace años, muy inesperadamente, Ujú. y creo que me ayudó personalmente saber que estábamos en este proceso, porque en el fondo, de nuevo, es decir, ok, esta persona me habló y no se trata de hacer un juicio respecto al hecho que me haya hablado, sino decir que me haya hablado, algo activó en mí, algo Claro, movilizó en mí, y le voy a dar espacio a a eso que me procesar movilizó. eso. Y es algo que no estaba para nada en mi radar, pero la verdad es que lo agradecí un montón. Ujú. Y dije, mira tú, qué curioso, entonces, ok,
y me abro a pensar que esa semillita que se prendió a través de ese mensaje me va a ir conectando con cosas a lo largo de Claro. esta semana, ¿no? Entonces creo que no tomárselo personal y entender que la información es lo importante más que la situación en sí misma, Ujú. porque creo que también muchas veces nos entrampamos en eso, en, ay, volvió esta persona y volvemos al drama con la Claro. persona. Y no, pues esa persona si es que volvió es porque hay una dinámica con esa persona que es la que tú necesitas revisar para no Exacto. volver al drama en el que estabas, Tal cual. ¿no? Tal cual. Y de hecho, como si tenemos conversaciones importantes en este tiempo, es importante entender que se van a dar en tres fases. O sea, quizás en un primer momento discutimos. Mm, En la fase pre-retrógrada discutimos. En la fase retrógrada, ok, vamos a volver a tener esta conversación para encontrar acuerdos, para ver las otras aristas, para, no sé, encontrarnos desde un nuevo lugar. Pero después, en la fase post-retrógrada, con Mercurio ya directo, es donde tenemos la conversación definitiva que trae la solución, sea cual sea esa solución. sí, Si hablamos de pareja que están pasando por crisis justo en este momento, claro, después de la retrogradación es el momento de decidir, ¿seguimos juntos o no seguimos claro. juntos? Terminamos, solucionamos, cambiamos, pero en toda la otra fase anterior es como ir buscando y como quitando capas y capas y capas también de De esto. hecho, eso que dices me conecta con un segundo consejo que creo que es muy importante y lo mencionábamos en la sección anterior, que es recordarle a la mente que no necesita decidirlo todo ahora. Ujú. Y al contrario, invitar a la mente a abrazar la revisión más de una vez de las Claro. cosas, ¿no? Porque efectivamente también creo que muchas veces puede pasar que en el Mercurio retro entremos en la ansiedad de querer tomar una decisión. Y si es que lo hacemos sin haber hecho este proceso completo, lo más probable es que después en la sombra post-retro nos vamos a dar cuenta que tal vez no fue la decisión más Claro. adecuada o que hubo algún elemento que dejamos fuera. Entonces creo que en términos generales, proponerse que lo que surja en estas semanas lo miremos más de una vez Ujú. para realmente llegar al meollo del asunto. Como que me imagino en este Mercurio, que es como ya, está en la Tierra, le llega un mensaje, se va al Olimpo, lo manda, le dicen algo, baja, lo devuelve. No es de una, Claro. ¿no? Hay un ir y Y, venir varias veces hasta que llegamos a un acuerdo. ujú. De hecho, el otro día un amigo me preguntaba, bueno, partió siendo como alguien a quien leí la carta y después con los años que nos seguíamos trabajando con su carta nos hicimos muy amigos. Y me decía como, oye, ¿qué puedo hacer? Porque justo tengo que firmar el contrato de un departamento que me estoy comprando y Mercurio va a estar retrogrado. Y estaba asustado porque me decía como, ¿qué pasa ahí? Entonces yo le dije como, bebé, si no hay ninguna otra forma de no firmarlo ahí, que puede suceder por supuesto, léelo las veces que sea necesario. No te quedes solamente con leerlo una vez, léelo una segunda, léelo una tercera, que lo lea también tu pareja. Revísenlo, convérsenlo. Si hay algo que no está claro, pregunta. Si hay algo que no te parece, dilo, para que a lo mejor el proceso de ese contrato quizás no se va a llegar a firmar ahí, sino que en el Claro. momento es como al leerlo, ¿sabes qué? No me está gustando esto. ¿Cómo acordamos nuevamente algo para que firmemos un contrato en que en verdad las dos partes estén como en Está acuerdo? bonito lo que traes y me hace pensar en la honestidad a la que nos invita Mercurio retro. Claro. Porque claro, muchas veces pasa esto de algún suceso que parece ser inamovible, Ujú. que no se puede hacer, que es intransable. Claro. Y me parece muy valioso lo que traes. Ok, ¿qué pasa si esta persona me dijo que tengo que firmar el contrato este día? Pero cuando hago la revisión consciente, honesta, digo, no, necesito estas condiciones para. Ujú. ¿No? Entonces creo que también un consejo que podríamos dar a propósito de Mercurio Retro es permitir tu proceso y darle la importancia que tiene para realmente tomar una decisión que te haga sentido. Y de Claro. nuevo vuelvo a el corazón, ¿no? Que la mente haga todo lo que tiene que hacer para que el corazón pueda tomar la decisión desde la calma. Y Ujú. si es que no está todavía en ese lugar, seguir buscando. Claro. No hacerlo porque tengo que. Ujú. Otro mito que hay de repente es como ponerle mucho temor a los viajes dentro de la temporada de Mercurio retro. Y si tenemos que viajar mientras Mercurio está retro,
la invitación un poco es como, ok, si te dicen que tienes que estar 3 horas antes del vuelo, trata de salir para estar 4 horas antes. Revisa que tu carnet esté al día, que lleves todos los documentos, a lo mejor durante los días previos, trata de ir haciendo una lista de todo lo que tienes que llevar, trata de volver a revisar si es que llevaste todo efectivamente. Antes de salir de tu casa, preocúpate nuevamente de tener todos los documentos. Pensemos que ya quizás el vuelo se puede retrasar o lo pueden cancelar. ¿Es una posibilidad? Sí, es una posibilidad, pero ante todo es como tomar todas esas precauciones de que si soy una persona que si me dicen tengo que estar 3 horas antes en el aeropuerto y llego 1 hora antes, capaz que pierdo el vuelo. Claro. Pero si tomo la precaución de irme antes, y a lo mejor ya así, que lata estar 3 horas haciendo nada en el aeropuerto, pero vamos a estar con esta calma de decir, ok, estoy enfocada en esto, llevo todo, no me debo de preocupar, voy a esperar tranquilito acá. Ujú. Y eso también me lleva a pensar en confiar en que los percances, siento que es muy sagitariano lo que voy a decir, pero confiar en que los percances tienen una razón de ser, ¿no? Porque también creo que durante el Mercurio retro, cuando pasan estas cosas, que algo no resulta, se atrasa, qué sé yo, es fácil caer en la frustración, en la rabia, en el enojo. Entonces creo que también a propósito de lo que dices, junto con revisar todo lo necesario, también es disponerme y decir, ok, hice todo lo necesario, pero tengo claro que es una posibilidad que algo no salga bien. Claro. Porque creo que también muchas veces, sobre todo con el viaje, por ejemplo, idealizamos y nos imaginamos que todo va a ser perfecto. Y es decir, ok, si es que algo falla, si es que algo no sale, no significa que están mal las cosas. Esto es parte de la vida, eso es parte de la naturaleza. Y también creo que es un poco el abrirse a que el viaje pueda ser un espacio de introspección. ¿Cachai? Como un viaje dentro de un Mercurio retro. No sé, creo que a veces pasa que quizá y puede ser un viaje a otro país, a otra ciudad, a otra región, da lo O un mismo, viaje o un interno. viaje interno, pero en el fondo es el entender que no todo se trata de, sí, locura, bacán. Hay espacios de viaje que son internos, introspectivos, y puede que este viaje tenga esa cualidad Claro. y bien, ¿no? En vez de tratar de que la cuestión sea como mi mente espera que sea, abrirme a recibir lo que ocurre. Sí, y algo de lo que mencionabas también me lleva un poco como a esto de cuando hablamos en esta temporada de Mercurio Retro, como que quizás tenemos que aprender a escuchar más lo que está pasando ahí y además lo que puede tender a suceder es que no estoy diciendo lo que en verdad quiero decir porque no he hecho este proceso o bien estoy entendiendo las cosas distinto a lo que la otra persona me quiere decir. Por eso se pueden generar conflictos también entre las personas, porque me quedo con la idea de lo que entendí, más no de lo que realmente se dijo. Eso, qué importante, qué importante. Y aquí también creo que no tomárselo personal en el sentido de todas las personas estamos viviendo el Mercurio retrógrado al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó una vez con un chico que no habíamos hablado hace 6 meses y me habló de la nada en Mercurio cuando estaba en su sombra pre-retrógrada. Y yo sabía, entonces dije, ya, ok, esta situación se va a demorar, ¿no? Y claro, creo que algo valioso para mí para poder vivir ese proceso, porque yo efectivamente en esa situación en particular tenía una ansiedad, como de, yo en general soy una persona súper directa y súper clara, y cuando quiero algo lo comunico y me frustra desde mi naturaleza así cuando alguien no lo hace. He aprendido a aceptarlo, a entenderlo, y en ese Mercurio retro en particular, para mí fue muy evidente porque él me escribía un mensaje y yo le mandaba una respuesta cuando veía el mensaje y su respuesta tardaba 4 días en llegar, una semana en llegar. Entonces también fue decir, ok, esto no es personal, él también es un ser humano, él está viviendo su proceso. Por algo me escribió, quizás cuántas vueltas le dio a lo que sea que le dio vueltas antes de escribirme. Entonces también creo que es importante o valioso en este periodo recordar que todas las personas estamos viviendo nuestro proceso y que ese ex que vuelve o lo que sea que vuelve también está viviendo un proceso. Claro. Y no es personal. Entonces también como abrazar el proceso de la otra persona y quedarse con lo que me trae a mí y no con el juicio de, ¿cachai? Sí, de todas formas. Ahora, como en otros temas, yo siento que también es importante la agenda. O
sea, como que en Mercurio retro, pensemos que lo que tiende a suceder es que se me olvida que tenía hora al dentista, se me olvida que tenía reunión, creí que mandé el correo y no lo mandé, o bien lo mandé pero lo mandé mal. Entonces, como todas esas cosas merecen como esta revisión y siento que a veces como anotarlo o tener esta agenda donde en verdad son actividades como necesarias, citas importantes, reuniones importantes, poder tenerlas ahí como muy Mm, presente todo el tiempo porque nuestra mente en esta productividad de la que hablábamos antes se le puede sí, pasar muchas cosas. sí. Entonces, todo lo que sea trámites, correos, conversaciones importantes o reuniones, es como de verdad tratar de estar como con toda la atención ahí y volver a revisar. No nos quedemos nunca con la primera leída y ya. A lo mejor en una segunda leída descubrí cosas nuevas y en una tercera cosas nuevas o se Sí. me pasó un detalle. A veces creemos saberlo todo y no es tan así. Me gusta lo que traes y me hace pensar en la que puede sonar súper obvio, pero creo que se menciona poco. Hablar durante el Mercurio retro. Porque también nuestras mentes, creo que en general, s- como que culturalmente no somos tan de decirlo todo, somos Ujú. bien buenos para estar en la cabeza. Y creo que la mente tiene esta cualidad que se ordena cuando Expresa. expresa. Entonces, si yo pudiera también dar consejos, sería conversar de lo que sea que te está inquietando, conversarlo. Ujú. Y si es que no quieres conversarlo con otro ser humano, Habla solo. de verdad, yo Sí. muchas veces me mando audios a mi WhatsApp a mí y divago por 15 minutos o me grabo una nota de voz, porque en el acto de hablar voy hilando los Claro. pensamientos y descubro cosas. O escribir O también. escribir, y esa es la otra, escribir. O sea, poner en palabras, Ujú. cualquiera sea el formato. Y ahí también creo que es valioso ir haciendo registros, que de nuevo, si eres más como Amar, son registros un poco más como etéreos, si eres como yo, ahí todo con fecha, pero como sea, registrar, Ujú. porque en el fondo también eso ayuda a después, cuando vuelve a salir el tema, puedes ir ahí y ver, y es como, ah, mira, porque también creo que nos pasa, de repente la mente está tan como aquí, que se me olvida lo que hace una semana estaba pensando, Claro. y no me doy cuenta que quizás ya cambié algo respecto a ese Ujú. pensamiento. Entonces, creo que el registro, la palabra y el registro, y también en el sentido de la conversación, de repente hablo con alguien, se lo comento y después le vuelvo a hablar y esa persona quizás me dice, oye, la semana pasada me dijiste, estaba ahí en otra parada. Claro. Ah, mira. ¿No? Entonces creo que poner en palabras es muy importante. Ujú. Sí, otro tema que no nos podemos olvidar, porque siento que igual se tiende a llevar mucho como a la comunicación y tal, pero el tema del intercambio de dinero también es súper importante con Mercurio Retro. O sea, ojo con las inversiones, con las compras, como a lo mejor no ser tan impulsive al momento de comprar o de invertir si es que tenemos que hacerlo en eso, es darle como esa segunda vuelta, como Ujú. repensarlo un poquito. Sí, 100%, Mm. 100%. Em, y bueno, creo que para mí un consejo así como base es alinearse con la retrogradación, Ujú. que creo que lo hemos mencionado de diversas maneras, pero un poco ahora como explícitamente decir, alinearse con, ok, durante la sombra pre-retrógrada, observar qué temas surgen, durante la retrogradación, volver a ellos, Claro. y durante la, la sombra post-retrógrada, ver de qué manera he transformado o me he transformado respecto a esto. En el fondo creo que también la astrología para mí, en términos generales, más allá de Mercurio retrógrado, siempre me conecta con esto de la naturaleza de los procesos y de no forzar a que las cosas pasen como yo quisiera que pasaran, Ujú. sino a alinearme con la forma en que las cosas pasan, Claro. ¿no? Entonces creo que en términos generales esa noción de alinearse con la retrogradación es buena. Ujú. En el fondo, y que de nuevo es un ejercicio de soltar el control, de bajarle al ego y decir ya, ¿qué pasa si me abro a concebir una vida en la cual 3 veces al año me devuelvo, Claro. ¿no? Y empezar a, de hecho, agradecer esos momentos Ujú. de devolverse. Sí, porque en esos momentos de devolverse es donde realmente empezamos a reordenar prioridades, a analizar responsabilidades, como empezar a ver un poco también como el cómo hacer las cosas distintas si no han venido funcionando. O sea, tenemos esta posibilidad
volvemos, Mercurio rige a Virgo, de ir mejorando, de ir perfeccionando, de ir comprendiendo que hay un sistema que quizás no está funcionando, que hay como, no sé, podemos disponer planes nuevos, crear estrategias nuevas. Sirve mucho, de hecho, siento como Mercurio retro para crear estrategias. Yo creo que eso es muy, muy clave lo que acabas de decir. O sea, si es que algo no funciona durante esta temporada, es un mensaje que te invita a hacerlo de una manera distinta. Ujú. Entonces, ya, la frustración, dale, pégate el grito, alega, Claro. es necesario, saquémosla. Pero después de eso, ¿qué es lo que necesito hacer distinto? Ujú. Porque también creo que eso es algo que pasa durante Mercurio Retro. O sea, si es que lo hago de la misma forma que lo venía haciendo, no funciona. Claro. Y si lo hago 20, es como lo que decías del computador. No prende, y no prende, y no prende, y no va a prender. Entonces también es un poco eso, decir, ya, todo lo que no funcione durante este periodo, leerlo como una invitación a hacerlo de manera diferente. Ujú. De hecho, claro, si somos personas que a lo mejor nos desgastamos mucho en el estar afuera, en el estar llenos de gente, en mucha actividad social, de hacer muchas cosas, claro, en algún momento nos desconectamos de nosotros, entonces también es poder llevarnos a eso y frente a lo que decías, eh, tienden a fallar, por ejemplo, las redes sociales, tienden a fallar las telecomunicaciones, deja de funcionar el internet, entonces como que eso a qué nos lleva. También a lo mejor es hacer esta revisión de decir cuántas dependencias estoy poniendo en el teléfono, cuánta dependencia hay en estar todo el día en Instagram, como o en TikTok o en la red social que sea, como todo ese tipo de cosas también nos llevan a decir como, mira, aquí ocupabas mucha mente y te desgastabas demasiado mentalmente en esta búsqueda de estímulo, que te lo quitamos Claro. para que hagas este proceso de decir, dejo de estar ahí y estoy hacia adentro. Sí, me encanta. Yo la verdad no sé si tengo mucho más que decir. Creo que eso es bastante esencial, Ujú. bastante como de la columna vertebral de lo que es el Mercurio Retro. Y creo que también en la medida en que vamos viviendo estos procesos con conciencia, vamos transformando la noción que tenemos de ellos. Personalmente, hoy en día, sí, a ver, hay Mercurios retro que son más incómodos que otros, depende del signo, depende de dónde ocurre la casa y todo, Y qué planetas y qué planeta personal les personales toca, toca, claro. pero dado que ya tengo muchos Mercurios retrógrados registrados y que los he vivido con conciencia, no se trata que nunca me incomode, Ujú. pero ahora ya sé que la incomodidad va a tener una salida beneficiosa, Claro. ¿no? Entonces al final se vuelve un poco más tolerable y ya no estoy así como que, oh, viene Mercurio retro, sino que es como, a ver, viene Mercurio retro, ¿qué trae? ¿No? Desde la curiosidad más que desde el miedo. Atención, tenemos un capítulo sorpresa. Hemos llegado al final de nuestro cuarto capítulo, revisamos en profundidad Mercurio retrógrado, ojalá que esta información les sirva para poder transitar este momento del año, estos 3 momentos del año con más calma, con más conciencia, sacarle provecho y Perderle el miedo. Y además, si llegaste hasta acá, te tenemos una sorpresa, porque vamos a hacer un capítulo extraordinario de la próxima retrogradación de Mercurio, que está próxima a suceder. Así que te invitamos a mantenerte atenta, atento, atende a nuestras redes sociales, a nuestro Instagram, TikTok, YouTube, que nos puedes encontrar como Domingo Astral Podcast, porque ya vamos a estar subiendo toda esa información. sí, mándale el podcast a tu amigo, a tu amiga que sabes que le gusta la astrología y nos vemos muy pronto. Chao.